No. Doctor Panillo, le parece lento a Camilo entonces. Dice Pero no sos pariente, doctor. no. Yo estoy en otro tema, yo estoy en competencia. Ah, vos estás competente. Sí, estoy como director jurídico de la CONACOM, Comisión Nacional de Competencia. Sí, pero ¿Y media entonces? Y media. Ahí se apagó otra vez. buenas noches para todos. Buenas noches. Vamos a continuar la clase del martes pasado para tratar de concluir esta lección número 3. Y acá también ha pedido de varios compañeros también para tratar de terminar temprano. Otros que pusieron, están cansados, se están preparando para el partido del jueves, están preparando, por favor. Entonces, vamos a tratar de acelerar. Va a correr la lista a las 8:30 y yo voy a tratar, atiendan bien, ya se dio esa advertencia, no firmen porque la persona, yo voy a llamar de manera aleatoria, si no está esa persona, esa ya queda para el segundo llamado probablemente. Así que no la arriesguen y no se arriesguen a eso. Bueno, como siempre digo, la clase es participativa en el sentido de que pueden preguntar, pueden realizar algún comentario, no hay ningún inconveniente, yo no tengo problema, me pueden interrumpir. De hecho, eso es lo recomendable para este tipo de materias, ¿sí? Bueno, continuando un poco, vamos a ir cerrando esta lección número 3. Estuvimos avanzando en la primera parte, si bien seguro recuerdan, estuvimos hablando del mercado, hablando un poco del mercado en términos jurídicos, hablar del mercado regional, que es el mercado regional, que es el punto importante dentro de lo que es el comercio regional. El mercado que es compra, venta, productos, servicios dentro de un determinado espacio geográfico, como muchos lo llaman, como que va determinado por algún tipo de delimitación. El esquema de la integración es comercio, aunque muchos pretendan llevarlo por otro lado, se inicia desde una zona o área de libre comercio y termina con una unión económica y monetaria, ¿verdad? Predominantemente comercial, que obviamente tiene su impacto dentro de la economía de los estados. De hecho, vamos a ir viendo a medida que avanza el esquema de integración, va a ir avanzando en los compromisos asumidos por los gobernantes de turno. Me gustaría arrancar un poquito entonces desde este punto. Esto sí me pareció muy importante, porque no sé si ya estuvieron dando con el profesor en la clase pasada, el lunes pasado, hablando un poco de órganos intergubernamentales y supranacionales, ¿verdad? Creo que ya estuvieron hablando algo de eso, ¿sí? Sí. En los esquemas de integración, obviamente, también se optan por estos tipos de gobiernos. Si bien es cierto, hay que entender que en los esquemas de integración, el contenido político predominante son los poderes ejecutivos de los estados. Son quienes generalmente comandan el esquema de integración y marcan el ritmo, marcan la agenda. De hecho, ustedes pueden ver a lo largo del Mercosur cómo, de acuerdo a los presidentes de turno, se va dando la evolución del esquema de integración. De hecho, nacieron varios procesos o asociaciones internacionales después de que ciertos grupos políticos ejercían, predominantemente políticos que ejercían las presidencias en los estados de Latinoamérica. Así fue
que se creó también la UNASUR, el ALBA en su momento también, y en consecuencia también de ese grupo político, de esas denominadas ideologías políticas, es también que incluso un proyecto como el ALCA fue diluido, ¿verdad? Que se fue suspendiendo, se fue quedando con el tiempo hasta prácticamente ya morir, ¿verdad? Entonces vemos que juegan un papel preponderante los gobernantes de turno, y más aún si existe sintonía entre ellos. Ahora vamos a ver cómo se va a comportar el Mercosur de acuerdo al cambio que va a haber en la Argentina también. Porque si vemos lo que es Fernández hoy con la Argentina, vemos que es bastante conservador en las relaciones internacionales, ¿verdad? De hecho, que cuando empezó la pandemia, cuando estaba un acuerdo con Corea muy avanzado del Mercosur, había dicho que Argentina se bajaba de las negociaciones internacionales porque iba a empezar a ver los temas que tenían que ver en ese momento eran derivados del todo. Entonces, y muchos dicen incluso que con Fernández Argentina no avanzó mucho en sus negociaciones. Lo contrario fue con Macri. Incluso Macri es uno de los que estuvo empujando muy fuertemente lo que fue el acuerdo. O sea, todavía no se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque eso está en etapas de negociación todavía. Hay un capítulo, si ustedes ingresan alguna vez a la página de Cancillería, van a poder ver todos los temas que están en discusión para avanzar a ese acuerdo birregional de zona de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Ya lleva 20 años postergándose y todavía sigue en etapa de negociación. Eso es para que podamos utilizar y entender un poco que los procesos son muy lentos, ¿verdad? De hecho, vamos a ver también un poco por qué motivo es que hoy el esquema de integración Mercosur es un área de libre comercio incompleto y una unión aduanera imperfecta. Bueno, estos son los procesos. En teoría, los gobernantes pueden, de acuerdo a la voluntad política, cuando tienen la intención de unirse, de integrarse, de asociarse, pueden optar por los diferentes esquemas de integración, ¿verdad? Vemos, en nuestro caso, el Paraguay dentro del Mercosur ha optado por un mercado común, un esquema avanzado de integración, ¿verdad? Que si bien es cierto, hay que entender que de acuerdo a lo que avanza el esquema de integración, implica que estas áreas se deben ir cumpliendo. Una zona de libre comercio, una unión aduanera, para poder llegar a un mercado común. Bueno, volviendo un poco, y voy a ser un poco reiterativo con lo que son estos esquemas, porque son la piedra angular de nuestra materia. A partir de estos esquemas es donde se abren, es donde se crean las asociaciones, y cada asociación que va a optar, ya sea por una zona de libre comercio, una unión aduanera, etc., a partir de ahí va a empezar a construir su institucionalidad, y su institucionalidad obviamente lo construye a través de las normas jurídicas. Entonces, de acuerdo a ese proceso, es que se va a ir desarrollando todo el acervo jurídico de un esquema de integración. El acervo jurídico que implica normas originarias y normas derivadas. Las normas originarias, como su nombre lo dice, son las que crean un acuerdo, un esquema de integración, un tratado, un acuerdo, un protocolo, un convenio, o puede ser también un acuerdo o convenio constitutivo o adicional, como son los protocolos. Por ejemplo, el protocolo de Euro Preto, que es un protocolo adicional al Tratado de Asunción, donde a través del protocolo de Euro Preto se le dota de institucionalidad jurídica al Mercosur. Y a partir de ahí se hace un desarrollo también de las instituciones del Mercosur y sus funciones. Solamente a modo de ejemplo, entonces, que cada proceso que vamos a ir viendo, cada organización o cada grupo de países va a tener que optar por este modelo e ir desarrollando todo después detrás de eso. Bueno, este es el esquema más sencillo que hay, donde el compromiso que existe entre los estados es solamente entre los socios, que tiene que ver con el comercio.
¿verdad? Ese comercio que tiene que ver con productos originarios. Eso también es un punto que siempre hay que resaltar, que no podemos entrar a discutir productos importados que pretendan ser reexportados en la zona. No. Productos originarios. O sea, los productos que se hacen en ese país. Que se producen, ¿verdad? Que se producen en ese país. Son originarios, ¿sí? No podemos hablar de productos originarios, estamos hablando de productos importados, ¿verdad? Porque muchos de repente confunden que se puede entender a que hacen mención a productos importados y no son los productos originarios de ese mismo lugar. Azúcar, hierba mate, soja, carne, etc. Sí, adelante. ¿Lo que se ensamblan acá? ¿Perdón? ¿Lo que se ensamblan acá? Eso hay que ver porque eso tiene otro régimen también, ¿sí? Ahí hay que ver, como se dice, tenemos que ver cuál es el origen que finalmente se le pone al producto. Pero ¿qué pasa con un producto ensamblado? ¿Qué suele decir en su etiqueta? Ese es otro punto que vamos a entrar. Los productos originarios deben tener la etiqueta y debe decir origen Paraguay. Cuando va para la exportación, origen Paraguay, Mercosur. Sí. ¿Qué pasa con un producto ensamblado en el Paraguay? A ver. Aparte de aquí, ya con el origen del país, ¿dónde se fabricaron? Y no, acá se arma nomás ya. Acá se arma, dice el compañero, ¿sí? Realmente hay varias, ¿cómo se dice?, hipótesis con respecto a eso. Y es una buena pregunta. Y les voy a dar un ejemplo. Los vehículos dentro del Mercosur, por ejemplo, un Volkswagen. El Volkswagen puede ser que contenga una pieza importada también. Ojo, yo no estoy diciendo que no, ¿verdad? Puede ser que tenga alguna tela o algo. Pero ¿qué pasa con ese vehículo que se ensambla en Brasil? Un Golf. A ver. Su motor de Alemania, de la carretilla nomás se ensambla. Hecho en Brasil, suele decir. Hecho en Brasil, va a decir. En ese caso en particular va a decir hecho en Brasil. Correcto. ¿Qué tiene de bueno ese vehículo que se va a ensamblar dentro del Mercosur? Que tiene, como se dice, la matriz en el Brasil. Ese vehículo, ese Gol, al venderse, al fabricarse dentro del Mercosur, va a tener una tasa preferencial. ¿Está bien? Sí. Porque tiene sus componentes brasileños, ¿verdad? Y es un producto de origen Brasil. Entonces le metemos acá adentro. Ahí con el compañero. Entonces acá le metemos adentro. Va a entrar dentro de eso. ¿Sí? Como producto originario. Va a entrar como un producto originario. Porque el Gol, justamente ese es un ejemplo muy bueno. El Gol, por más que tenga piezas chinas dentro del Mercosur, se vende con una tasa preferencial. ¿Qué quiere decir? Pieza, cuando importa un Gol, no paga derechos aduaneros, paga otros gastos de aduana, pero no derechos aduaneros. Porque el vehículo viene con origen Brasil. ¿Está bien? ¿Qué es lo que quiero llegar? Que puede haber casos. Sí, adelante, por favor. Cuando importa un Porsche, porque Porsche también es de Volkswagen. No, pero hay que ver, ese ya es otro caso. Pero ¿de dónde importa el Porsche? De Alemania. De Alemania. Claro. Entonces tiene otra tasa, o sea, no entra. A ver, yo lo que quiero llegar es, en el caso del Volkswagen, si bien es cierto, es original de Alemania, pero tiene una matriz en Brasil que fabrica y el vehículo de origen es brasilero. ¿Está bien? Sí. En ese sentido no hay problema e ingresa dentro de nuestro Mercosur, no hay inconveniente. De hecho, imagínense ustedes que Nissan, Toyota entraron mucho al mercado tanto argentino como brasilero, que hoy en día, por ejemplo, Nissan Kicks se ensambla en Brasil, ¿verdad? Y es un vehículo que para el importador, hoy Cuevas Hermanos, paga menos por los derechos aduaneros porque es de origen Brasil. Pero no ocurre lo mismo cuando importa una Nissan X-Trail o una Nissan Qashqai o una Nissan Patrol que viene directo de Japón. Entonces, tiene un arancel mucho más elevado. De México viene dos. Hay de México, creo que viene de España y algunos incluso llegaron a venir del Reino Unido, ¿verdad? Pero, volviendo a eso, entonces, muy buena la pregunta que hizo el compañero.
los productos ensamblados que tienen en el producto origen Brasil entran acá. ¿Está bien? Sí. No hay inconveniente en ese sentido. Bueno, continuamos entonces. Se rige un arancel o una desgravación arancelaria que implica que esa desgravación pueda ser anual o directamente ya paga 0% ese vehículo al ingresar. El vehículo original. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en relación al comercio con terceros países? Cada uno mantiene su política comercial en relación a terceros países. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al ejemplo porque el NAFTA está dentro de una zona de libre comercio. Entonces, México, Canadá, Estados Unidos, cuando van a importar algún vehículo por afuera, entonces, ¿qué va a pasar? Por fuera, cada uno va a mantener su arancel, su política arancelaria. En este caso, ya están dentro de una zona de libre comercio, es un producto de azúcar y acá ya hay una desgravación total. No hay un acuerdo entre ellos que el azúcar va a circular libremente por todos estos países. 0, 0, 0, 0, 0, 0. No paga. ¿Está claro ahí? Sí, doctor. ¿Sí? No paga. En una zona de libre comercio, todos productos originarios. Estamos hablando acá de un producto importado que se pretenda exportar. Productos originarios, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en relación a aranceles para países fuera de la zona de libre comercio? Están fuera. Cada uno va a mantener, esto es fuera de una zona de libre comercio. Acá no están en el NAFTA. Hay un acuerdo comercial ordinario, ¿sí? Eso es lo bueno que tiene el esquema de integración. Eso es lo bueno cuando el Estado, entre Estados negocian aranceles, negocian cuotas, contingentes. Hay ventajas cuando el Estado entra a negociar. Pero cuando no hay acuerdo, cada uno va a mantener su política comercial, entonces evidentemente puede ser más costoso ese producto para, ¿sí? Está lo mismo, cada uno va a mantener su política comercial y de acuerdo a los productos de afuera va a tener un arancel diferente. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Sí? No hay ninguna duda con respecto a esto, ¿verdad? No. ¿Sí? Hablen ahora. Está bastante ¿Está claro. bien? Está bastante claro, ¿sí? Arancel, zona de libre comercio, cada uno mantiene su política comercial en relación a productos de terceros países. Y cuando hablamos de un comercio recíproco, por así decirlo, entre ellos, va a atender a la negociación de aranceles que exista entre ellos. Puede ser de un 10% o puede ser un 0% o puede ser una desgravación programada. ¿Qué quiere decir eso? Que se haga una desgravación del 1% anual, por ejemplo. ¿Sí? ¿Adelante? Porque cada país Mercosur puede negociar con quien quiera. No. Eso. No te vaya tan rápido. Espera porque nosotros estamos ahora donde estamos en una zona de libre comercio. En la zona de libre comercio, si en el hipotético caso nosotros estábamos en esta zona de libre comercio, claro que íbamos a poder negociar nosotros, íbamos a tener nuestra política comercial diferenciada, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero este no es el caso. No es el caso. Este es el caso para México, Canadá y Estados Unidos que sí están dentro de una zona de libre comercio. Hay aranceles preferenciales para los socios, tienen aranceles en conjunto, productos originarios, política comercial independiente en relación a productos de terceros países para negociar. ¿Está bien?
Ahora vamos a llegar también al caso del Mercosur. Solo que el Mercosur es un sistema muy rígido y eso genera mucha crispación. Uruguay hace 2 años que viene pateando la puerta, viene pateando que quiere que el Mercosur se abra a China. Bueno, ¿qué pasa con la Unión Aduanera? La Unión Aduanera se da también una zona de libre comercio, se da lo mismo en relación a la desgravación arancelaria, arancel común, con la diferencia que acá ya va a profundizar el comercio. Va a profundizar porque se va a establecer ya un arancel común, un porcentaje de derecho aduanero que va a pagar cada producto que viene de un país extrasur, que está fuera de la zona de comercio. Entonces, ese producto que pretende ingresar a este mercado o a esta unión aduanera, si ingresa por Argentina, paga un determinado porcentaje. Si ingresa por Paraguay, Brasil, Uruguay, según lo establece la Unión Aduanera, tiene que existir un arancel externo común, que quiere decir 5%, 5%, 5%, 5%, 5%. Pretendo entrar por Argentina o pretendo entrar por Paraguay porque me parece más barato, entonces nos encontramos con el mismo arancel. ¿Está bien? Porque o si no, ¿qué podría ocurrir ahí? Que todos van a buscar entrar al país que tiene la tasa más baja y de ahí reexportar. ¿Verdad? Sí, todo va a querer venir a Paraguay para que de acá se... Acá va a querer venir todo Claro. finalmente. O sea, esa va a ser la cosa, ¿sí? Bueno, ¿qué es el arancel externo común? Dentro del mundo aduanero es un sistema por el cual se clasifican todo el universo de mercancías. Y cada mercancía o cada producto va a tener asignado un porcentaje. A ver, vamos al ejemplo de un vehículo. No es lo mismo un vehículo Mercosur, ¿verdad? A ver, o un vehículo importado que tiene motor 1000 a que tenga un motor 1600. Por la cilindrada ya pasa, según su clasificación, a otro arancel. Y de acuerdo si ese vehículo tiene equipamiento, cuero, etcétera, entonces ese es el sistema de clasificación de mercaderías. Y cada mercadería en el mundo aduanero tiene asignado un determinado porcentaje. ¿Está bien? Por eso di el ejemplo del motor, que para mí siempre suele ser el más comprensible, ¿verdad? Un motor 1000 no va a pagar nunca lo mismo que un motor 1600. Sí. Sí, doctor, le quería hacer una consulta, porque vio que los motores o sea, se fueron achicando, pero fueron aumentando de potencia en HP. Ahí está. Bueno, justamente ahí se redujo eso para poder pagar menos Claro. impuestos. Le ponían pero turbo. le ponen un turbo Ah. para darle. Eso también, aparte, tiene una explicación que tiene que ver con el medio ambiente. Sí. Sí, adelante. ¿Perdón? El año también. O sea, suponiendo un motor 3000 del año 1999 va a pagar el mismo No, Claro, no. Yo hasta ese detalle no estoy entrando, ¿verdad? Entiendo yo que, bueno, primero que nada, dentro del mundo aduanero se establece una cantidad de años que yo puedo importar, ¿verdad? No sé si sigue siendo hasta 10 años, ¿verdad? Y si no, tengo que conceder una acción de inconstitucionalidad para alguien que tiene una acción de inconstitucionalidad que puede importar vehículos de mayor antigüedad. Sí. Primero que nada, esa es una limitación ya que tenés. No le digo que comprar un vehículo de VIT, por ejemplo, o de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es que en el mundo aduanero tiene un valor, todos los productos tienen un valor y se le asigna un porcentaje. ¿Está bien? Sí. No es lo mismo un vehículo que yo importe, un Audi Q3 2022 a un Audi Q3 2018. ¿Verdad? Se va a tener en cuenta
Y es cierto, puede variar el naftero al diésel y de acuerdo a la cilindrada también. Está bien, pero no quiero que entren tanto a eso porque si no se van a volver locos, ¿sí? Lo que hay que entender es que se establezca, o sea, el esquema de integración acaba de fijar un arancel que es el porcentaje que va a pagar productos provenientes de terceros países que no son parte de ese esquema de integración y que va a pagar ese mismo porcentaje o arancel si es que ingresa por cualquiera de esos estados, ¿sí? Por eso es un arancel externo común entre ellos. Entonces, a diferencia de la zona de libre comercio, acá lo que se suma es el arancel externo común, donde vemos que ya hay una unión aduanera, como se dice, porque no solamente ya hay una desgravación comercial entre ellos, sino también ya se tiene en cuenta ese comercio con terceros países. Se va profundizando el esquema de integración, se va profundizando la relación comercial y hay un control por sobre eso, ¿sí? Esto era en qué consiste. Países de la Unión Europea, entonces estamos hablando de estos productos de terceros países que no están dentro de la Unión Europea. La lancha australiana va a ingresar por cualquiera de estos países, va a pagar 7%. Las carteras chinas pueden ser que no paguen ningún arancel también, o puede ser que paguen un 35%. Pero, ¿en qué consiste esto? Que se va a replicar en todos ellos. Y la camisa Brasil, que puede ser un 5%, así como también puede ser 0% o puede ser 30%. Lo importante es que todo sea igual, en todo sea igual. Todo tiene que ser igual, ¿sí? Ahora, como toda regla, hay excepciones también, como que hemos explicado, que se pueden dar ciertas circunstancias en un determinado país que se ve afectado en su economía, en su comercio, un producto sensible, donde logre aumentar ese arancel de manera a evitar que ingrese masivamente por la importación a ese país. Entonces, eso está contemplado, ¿sí? O sea, el esquema de integración tiene muy en cuenta las asimetrías que existen, que son las diferencias, ¿verdad? Porque en el Mercosur hay diferencias entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Claro que hay diferencias. Y Paraguay es, como suelo decir, el país que más se beneficia dentro de eso, ¿verdad? Se beneficia mucho en FOSEM, se beneficia mucho en la excepción arancelaria, se beneficia mucho con la lista de productos de la Unión Europea. O sea, es considerado Paraguay en ese sentido un país sensible al cual hay que buscar formas de negociar que les sean rentables al Paraguay, ¿sí? Bueno, entonces acá vemos un arancel externo común en la Unión Europea, en países de la Unión Europea. Entonces estos productos que pretenden ingresar van a pagar ese arancel, o directamente, si se establece que existe una desgravación total, puede ser 0%. Ahora, en la Unión Europea funciona el esquema de integración dentro del comercio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se establecen estos aranceles, efectivamente es lo que se paga. Y ahí no entran los estados a jugar con la picardía de sus resoluciones administrativas para tratar de elevar algo o jugar con eso. No, ahí se cumple el tratado, se cumplen los compromisos. Y el estado que incumple es sancionado económicamente con amenazas después de ser expulsado. Y generalmente hay una fuerte multa para el estado que incumple. Porque el sistema es diferente, las sanciones son diferentes, los órganos son diferentes y el compromiso es mayor. Dentro del Mercosur la cosa no es tanto así. Argentina y Brasil se pasan incumpliendo a veces sus compromisos internacionales. A mí no me sorprende si ni sentencias de la Corte Internacional a veces no cumplen, ¿verdad? Pero bueno, lastimosamente eso es algo que lo deja a un país un poco serio, ¿verdad? Pero bueno, pasamos a la siguiente etapa, y esta es la que todos
ya estamos asociados con el Mercosur, el famoso mercado común del sur. Bueno, el mercado común del sur abarca también una zona de libre comercio, una unión aduanera, sumado a que al profundizar el acuerdo comercial abarcan temas que tienen que ver ya con la economía de los estados. La parte ambiental, la parte social, la parte educativa. Hasta nosotros estamos inmersos dentro del Mercosur. A ver, ¿quién me puede decir cómo estamos inmersos dentro de la educación a nivel Mercosur? ¿De qué manera? A ver. De que cualquiera puede estudiar en las universidades de los países miembros. Muy bien, punto uno. Muy bien, otro. Se modificó nuestra malla curricular para adaptarla a la... Muy bien, es una obligación adecuar, porque lo que se busca es que las mallas sean uniformes. Eso también el día de mañana facilita al ejercicio de la profesión en esos países. De hecho, a ver, ¿cuál es el sistema de acreditación que ustedes conocen? ANEAES. ¿Y la ANEAES qué es? Una acreditación de parte del Estado. El CONES habilita, la ley crea la universidad, el CONES habilita y la ANEAES, ¿qué es lo que te da? Una certificación de calidad educativa. Hay facultades dentro de la UNA que fueron un paso más allá y ya salieron de la acreditación nacional y que ya tienen acreditación Arcusur, que es una acreditación con los lineamientos o las reglas del Mercosur. Creo que arquitectura ya tiene Arcusur. Bueno, imagínense ustedes, ya tiene una acreditación a nivel Mercosur, mucho más fácil todavía para poder trabajar el día de mañana en los países del Mercosur. Entonces, vamos viendo que esa relación meramente comercial se va profundizando. Abarca ya el sector educativo, pero no solamente el sector educativo, abarca los derechos del consumidor, abarca los derechos de propiedad intelectual, abarcan los derechos de defensa de la competencia, van abarcando una serie de derechos que va vinculado a la relación comercial o a la relación de los consumidores. ¿Bien? Porque de todo lo que yo hablé, hay protocolos que salen dentro del Mercosur que tienen que ver con propiedad intelectual, que tienen que ver con el derecho del consumidor y que tienen que ver con el derecho de la competencia. ¿Sí? Entonces, se va ampliando el aspecto, y muchos de ustedes han de desconocer que hay protocolos y hay protección jurídica en ese sentido. Obvio que para poder estar 100% seguros debemos revisar, y en este caso que estoy hablando, si los protocolos ya fueron adoptados por ley de la nación. Bueno, continuamos un poco entonces. Se constituye como un área de libre comercio entre los Estados miembros, un arancel externo común de la Unión Aduanera, y además de la supresión de las barreras al comercio. ¿Cuáles son la supresión de barreras al comercio? ¿Cuál es una barrera al comercio de importación o exportación? ¿Cuál puede ser? Una barrera fitosanitaria. Una barrera fitosanitaria que tiene una obligación de cumplir un determinado producto para ingresar a ese país. Muy bien. También tenemos en relación a las cantidades, hay una limitación. Una determinada cantidad más puede ingresar a este territorio. Otro punto que fue muy controvertido, que fue aplicado por la Argentina en su momento, fue el de la declaración jurada anticipada. Que Argentina pedía que aquellos productos que pretendían ingresar al territorio argentino debían comunicarlos con 30 días de antelación que va a venir ese producto. ¿Y cuál era la excusa? La excusa era para poder tener el control también de dónde se van a depositar las mercaderías y poder contar con el espacio físico correspondiente. ¿Cierto? No hay que desmerecer. Argentina tiene un flujo terrible
de importación de productos que llegan a su territorio. Su puerto es una locura, no hay nada que desconocer. Nuestro puerto queda un poroto al lado de ellos, eso es cierto, no podemos negar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estamos dentro de un esquema de integración donde el tratado, se dice tratado allá, tu ley, tu tratado internacional está por encima de tus leyes nacionales, tus resoluciones administrativas te dice, además de la supresión de las barreras al comercio. Sin embargo, vos sacás una resolución por la cual impones barreras al comercio. El espíritu de los esquemas de integración deben ser siempre librecambistas, libre, ¿verdad? Y no proteccionistas, porque al imponer el Estado una serie de condiciones que puedan constituir una barrera, ¿qué es lo que estoy demostrando? Que soy un Estado proteccionista. Yo siempre digo, China es el país, voy a buscar ahora un día, les voy a mostrar. China es el país que tiene la mayor cantidad de barreras de ingreso a su territorio. Cuando ellos no compran, cuando ellos bloquean para que puedan ingresar, son bravísimos. Y Estados Unidos está por ahí más tarde. Son países que tienen muchas barreras de ingreso. En otros términos, no es fácil ingresar a esos mercados. No es fácil. Bueno, siguiendo otro punto que también hoy por hoy hay que reconocer que estas son las bondades que tienen los esquemas más avanzados de integración, como es la Unión Europea, por ejemplo, en la libre circulación de factores de producción, la libre circulación de bienes, servicios, capital y trabajo. Esas libertades son las que hacen hoy por hoy a que la Unión Europea, dentro de lo que es un esquema de integración, sea el más próspero y avanzado, porque sí se cumplen estas libertades. Circulan libremente las mercaderías, la prestación del servicio sin ningún tipo de inconveniente entre estados, por contratar servicios estando en Francia, España, Alemania, Italia o con cualquier otro estado sin ningún tipo de inconveniente. Lo mismo la importación o exportación de bienes, en capital tampoco hay ese inconveniente, sumado a que tienen una ventaja que en la mayoría de los estados tiene una moneda común, que es el euro. Y el trabajo, que realmente ha sido un éxito, por así llamarlo, porque de acuerdo a las crisis que llegaron a vivir en a inicio del año 2000, tanto Grecia, Portugal, España, gracias a estar dentro de un esquema de integración, fue que pudieron ir a trabajar a Alemania, a Francia, al Reino Unido, y tenían todos los mismos derechos que cualquier ciudadano de esos países. Los mismos derechos, sin ningún tipo de trato discriminatorio, para nada. Entonces, esas bondades les sirvieron bastante en los momentos de crisis que ellos pasaron. Y se dio un flujo masivo de migración. Tuvieron que salir la gente de sus países. Salieron mucha gente en su momento de Portugal, mucha gente de España, mucha gente de Grecia, ¿verdad? Y sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Estas son las fortalezas de ese esquema de integración, donde todo esto que vemos es como si fuera un solo territorio, y son 27 estados. Dentro de la frontera de esos 27 estados, estas libertades se cumplen, ¿sí? Como siempre digo, el ejemplo del libre tránsito de personas es espectacular. Por eso te bajan en Lisboa, alquilar un vehículo y recorrer todos los países
países sin ningún tipo de control que estén dentro del espacio Schengen. Todo lo que está dentro del espacio Schengen no necesita ningún tipo de control. Circulo libremente. Voy por España, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Hungría, Austria, sin ningún tipo de inconveniente. Circulo tranquilamente, compro mercadería, llevo todo. Tengo mi línea de celular que me funciona sin problema. Es un espacio integrado. Sumado a que también en estos servicios los precios de los pasajes, gracias a las negociaciones que tienen la Unión Europea en la compra de combustible, son mucho más accesibles que en América Latina. No es lo mismo viajar acá en Sudamérica que viajar en Europa. Para nada. Y esos son uno de los beneficios que tienen ellos gracias a las negociaciones en bloque en compra de productos. Un pasaje de Madrid a, qué sé yo, a Berlín, lo podemos seguir buscando con tiempo, 50, 100 euros, 120. Barato. ¿Pero cuánto le sale un pasaje de acá a Buenos Aires? Mínimo está $250. 320. 300. Teniendo en cuenta que nuestras distancias en América son mucho más largas. Es mucho más costoso moverse en América que moverse en Europa. En Europa, la ventaja que tiene primero son los precios, los servicios. Las distancias y otra ventaja que tienen es su interconexión. Sí. Muy bien, interconectado por líneas de tren, etcétera, o también de rutas en línea recta generalmente a todas las capitales. A pesar de que también le falta, entonces eso lo hace que sea mucho más económico. Y la Unión Europea tiene muchísimo que ver a que eso sea una realidad en la Unión Europea, ¿sí? Los trenes son un espectáculo. Y hay de todos los precios, Sí. realmente. Eso es lo bueno que tiene. Bueno, sumado a eso, pasamos a la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales, ya sea agrícola, industrial, fiscal, de manera a favorecer el desarrollo regional. O sea, imagínense ustedes que ya hablamos de políticas macroeconómicas. ¿Y qué tiene que ver esa política macroeconómica? Vamos por partes. Está vinculada en parte a la existencia de una única moneda y un ordenamiento legal unificado en los códigos básicos en relación a la presencia de factores productivos. ¿Sí? En términos generales, en el mercado común se tiene en cuenta ya todo lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales, sociales, educativas. ¿Por qué? ¿Cuál es su explicación? ¿Cuál es la explicación que en un mercado común ya estamos hablando de políticas macroeconómicas y sectoriales? ¿Por qué ya forma parte de la agenda Mercosur para aquel argentino, brasilero y uruguayo conocer o incidir en las cuestiones que tienen que ver con comercio exterior, con la cuestión agrícola, industrial, monetaria o de servicios? Porque ya tiene intereses, ¿sí? Existen intereses. En la Unión Europea va más allá de eso. Ya se habla de la subsidiariedad. No es un subsidio, ya claro. El principio de subsidiariedad dice en la Unión Europea que la Unión Europea, su conjunto, sus órganos, sus representantes, ingresan a tomar las cuestiones que tienen que ver con la región. ¿Qué quiere decir eso? Las cuestiones de agua, de bosques, ya son tratadas como agenda, por más que el tema de agua sea en Francia, en Italia o en Alemania, o una cuestión de bosques que sea directamente en Portugal, ya le afecta a todos y todos entran a tomar ya decisiones
sobre ese país. ¿Por qué van a decir ustedes? Porque en los esquemas de integración hay ciertas sesiones de competencias. Esas sesiones de competencias muchas veces implican que el conjunto pueda tomar determinaciones o ciertas medidas contra ese Estado. Cuando ese Estado no puede por sí solo solucionar ese problema, la Unión Europea puede entrar y puede marcar las reglas. ¿Sí? No, ojo, nadie quiere su independencia ni su soberanía. Lo que hay es una cesión de competencias. ¿Pero dónde nace eso? En la constitución de los 27 estados de la Unión Europea. Los 27 estados ceden competencias y reconocen al órgano, a la Unión Europea, como un órgano ya supranacional. Yo le cedo competencias. Constitucionalmente cedo. ¿Está bien? Todas las constituciones tienen en uno de sus artículos esa cesión. Incluso nuestra propia constitución van a leer también en el 137, creo que es. 141. 141, donde habla también de órganos supranacionales. O sea, nuestra constitución hoy ya está diseñada, nuestra constitución está diseñada para ingresar a un esquema de integración avanzado como lo es la Unión Europea. No así el uruguayo y tampoco el de Brasil. El de Venezuela tiene el desarrollo constitucional más amplio en materia de derecho a la integración. Argentina también. Argentina también tiene ya un desarrollo, ¿verdad?, de un reconocimiento a un órgano supranacional. Supranacional. Sí. Natito. Doctor, pero ese sería, no sé si hay una diferenciación entre lo que es el orden jurídico supranacional y el órgano supranacional. Claro. En el otro caso, yo entiendo que la naturaleza de lo que dice el artículo de la Constitución tiene que ver con el tema del derecho humano y todo. No precisamente derecho humano. En el caso de Argentina, sí. No solamente derecho humano. Ojo. No solamente derecho humano. Va más allá de eso. ¿Y cómo se interpretaría qué órgano, por ejemplo, podría ser? Y justamente que el Mercosur avance a una siguiente etapa de una unión económica y política. Entonces, directamente el Paraguay acepte, ¿verdad? Tiene un requisito de aprobación legislativa que tiene que pasar, ¿verdad? Las cámaras tienen que aprobar y automáticamente yo ya me someto a ese órgano supranacional. ¿Qué pasa? Sí, ahora te va a pasar hoy, pero No sería muy peligroso. no, para nada, es que no es peligroso. Porque 3 países pueden ser el más chico de un órgano supranacional, o sea, porque 3 países no se puede jugar. No, a ver, no, eso no ocurre. A ver, pero en el órgano todos tienen participación. Todos los estados tienen participación en ese órgano. ¿Qué pasó? En el tratado constitutivo, en el tratado antiguo de lo que creó la Unión Europea, se crea la alta autoridad. La alta autoridad, ¿y qué hacen los estados? Los estados le reconocen y se someten a la alta autoridad. Cada estado tiene su representante ahí. Esa alta autoridad tiene autonomía decisoria. Y el Estado ya no, llega un momento donde el Estado ya no le maneja ese órgano. ¿Bien? El compañero habló de lo que es la norma comunitaria, es otra cosa. Tiene que obviamente emana de órganos supranacionales. Vamos ahora a una disposición comunitaria, una norma comunitaria que incluso va por encima de una constitución nacional. Pero porque la propia constitución reconoce. ¿Qué quiere decir eso? En la Unión Europea, la Comisión Europea saca una resolución de aplicación directa y obligatoria para todos los estados. Y no es que Francia va a decir, no, yo no voy a... No, muñeco. Ya es obligatoria para
la adoptó la Comisión Europea y dispuso que esa norma comunitaria va a entrar en vigencia a partir del lunes 3 de septiembre. Los estados ya no pueden oponerse. O si se votó por mayoría en la Cámara en la Eurocámara, entró en vigencia. A diferencia de lo que nace, bueno, para no asustarle, en el Mercosur no se da eso, ¿sí? En el Mercosur todo lo que se vota, que se aprueba, necesita pasar por el proceso de internalización. Ese proceso de internalización quiere decir que el presidente de la República, por medio de un decreto, sin una norma derivada, introduce al ordenamiento jurídico interno. Si es un acuerdo o un protocolo, debe hacérselo por medio del Congreso. ¿Está bien? ¿Perdón? Las decisiones, las resoluciones y las directivas ingresan todo a través del decreto presidencial. Por eso, si ustedes una vez miran la página de Cancillería, van a ver que hay una cantidad de decisiones, resoluciones y directivas que están durmiendo, ahí que nunca pasaron por ese proceso. ¿Sí? O sea, básicamente la diferencia entre la Unión Europea y el Mercosur es que en la Unión Europea se reconoce una autonomía al órgano supranacional. En este caso, si bien se reconoce el Mercosur, tiene que entrar por cada país, tiene que ser aprobado individualmente por cada país. Así mismo, correcto. Y en los órganos, cuando son normas comunitarias que emanan en este caso, que emanan de órganos supranacionales, ya no. Ingresan de manera directa a los estados. El día que ellos determinen o al día siguiente, según la publicación de una gaceta que tiene la Unión Europea. ¿Bien? Obvio que a ustedes les va a sorprender eso, porque no estamos acostumbrados. Ustedes no conocen una norma comunitaria. Ustedes nunca escucharon una norma comunitaria. La validez jurídica de la norma comunitaria no conocen. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de la Unión Europea. Pero eso sí, para un ciudadano europeo es muy normal. Y no solamente un ciudadano europeo, la Comunidad Andina de las Naciones también tiene normas comunitarias. ¿Qué quiere decir eso? E incluso es simpático porque hay muchos ciudadanos que están dentro de los países de la Comunidad Andina que desconocen la validez jurídica de una norma comunitaria. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. Nos vamos a ir. ¿Sí? Bueno, entonces, no solamente es una zona de libre comercio, no solamente es una unión aduanera, hablamos ya de una política macroeconómica, una política sectorial que abarca todos estos sectores de la economía, y existe un compromiso de parte de los estados de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, buscando de que exista consonancia en las normas que se van aprobando. ¿Qué quiere decir eso? Que no existan normas que se contrapongan. ¿Qué pasa si existe una norma, un acuerdo o una norma derivada que se aprueba en el Mercosur y entra en vigencia y tropieza con una norma nacional que es opuesta? ¡Pum! ¿Qué va a pasar? Ingresa una norma del Mercosur, existe una norma ambiental, por ejemplo, y la norma del Mercosur ya entró por el proceso de internalización, por el legislativo, por el ejecutivo. ¿Qué va a pasar con esa norma nacional? ¿Quién va a ceder? ¿La norma nacional es constitucional o es una ley? ¿Una ley? Una ley. Entonces, a ver. va a ceder la norma nacional. Va a ceder la norma nacional. Se van a suspender sus efectos jurídicos. No se va a derogar. Van a quedar suspendidas. ¿Está bien? No se deroga. Quedan suspendidas sus efectos jurídicos. Y vamos viendo cómo la norma Mercosur va entrando y forma parte del ordenamiento jurídico nacional. Y yo le puedo decir, pedir a un juez en algún momento, de acuerdo a la jurisdicción o la competencia de ese juez, que aplique la norma Mercosur.
si forma parte del ordenamiento jurídico interno, está vigente y tiene que aplicar la norma. Vamos a ver después ahora unos casos de ya para ir cerrando. Bueno, y esta ya es la última etapa. Acá venimos sumando todo lo que estuvimos hablando: la zona de libre comercio, la aduanera, el mercado común, todo lo que viene detrás de eso, sumado a que se va profundizando la relación política y económica. Política y económica. A medida que avanza el compromiso político, se vuelve mucho más exigente, con la diferencia que en estos esquemas de integración, como había dicho, en caso de incumplimiento hay una sanción para el Estado. Incumple una norma comunitaria Francia, hay una sanción económica. ¡Pum! 300 millones de euros, 200 millones de euros en materia de propiedad intelectual, en materia de competencia. ¡Bum! Un golpazo de la Unión Europea. Qué lindo pesebre. Bueno, seguimos. ¿Por qué están tan inquietos ya? ¿Qué pasó? No, por eso nomás. Se están riendo del cable. Del cable nomás. Yo también quiero reírme el chiste. El Luciano está atajando ahí para que funcione. Está bien. Bueno, vamos a ir terminando, ¿sí? Sí. Bueno, venimos sumando todo eso y aparte, algo muy llamativo, que existe una alta representante de la política exterior en la Unión Europea que está al frente de esa política externa común. La Unión Europea tiene un alto representante de asuntos políticos, económicos y estratégicos en representación, negocia por fuera de la Unión Europea. O sea, acá ya la Unión Europea tiene un canciller que negocia. Sumado a que, hay que manejar esto, es muy importante, la Unión Europea en todos los países tiene una delegación. Acá en Paraguay, ahí está la delegación de la Unión Europea en Paraguay. Si de los 27 estados europeos que están dentro de la Unión Europea y uno de ellos no tiene embajada en Paraguay, su representante es la delegación de la Unión Europea en ese estado, ¿verdad? Eso también es un avance bastante interesante. ¿Por qué? Porque hay países que no tenían la posibilidad de abrir sus embajadas en diferentes países y la delegación viene a cumplir ese rol. Entonces, esa política externa va acompañada de un canciller y de sus embajadores. Seguimos con lo mismo: una coordinación, armonización de políticas macroeconómicas, armonización legislativa, ciudadanía común y sistema monetario común. Bueno, nosotros también tenemos ciudadanía común. ¿Qué dice nuestro pasaporte arriba? Paraguay, Mercosur. Mercosur, ¿verdad? Lo mismo en la Unión Europea, es la misma cosa, dice Unión Europea, después dice el nombre de los estados, ¿verdad? Nosotros somos ciudadanos mercosurianos, ellos son ciudadanos de la Unión Europea, en el momento que viajaron. Entonces, esa ciudadanía común es reconocida por el origen del esquema de integración del cual yo formo parte. Mi ciudadanía común es entonces Mercosur. Bueno, esta última constituye una de las más avanzadas, se caracteriza por la comunitarización del espacio integrado y una participación más amplia de los ciudadanos. Esta tiene como objetivo el progreso económico y social, se unifica la política exterior de seguridad común y se establece, eso es otro punto también, que es la seguridad exterior, que en los últimos tiempos se vio muy reforzada a consecuencia de todo el flujo que se da de ciudadanos de otros países, generalmente los ciudadanos provenientes de África, ¿verdad? Que a consecuencia de ellos tuvieron que reforzar su seguridad común. También, obviamente, se establece una política de defensa exterior. Existe un mecanismo de la Unión Europea que si uno de sus estados se ve atacado por un país que no forma parte de la Unión Europea, se puede activar
y a nivel militar eso implica que esos 26 estados restantes van a estar en apoyo con ese país. Por eso lo están buscando meterle rápido a Ucrania para ver si es que no se le puede, pero Ayudar. es súper complicado, ¿verdad? Entonces, la política exterior se ve reflejada en sus representaciones, su canciller y sus delegaciones, y lo que es su defensa exterior o la defensa de sus fronteras. Bueno, y ahí ya creo que vamos a ir cerrando ya, porque es hablar de las libertades que ya creo que estuvimos repitiendo: la libre circulación de mercancías por todas las fronteras, sin ningún tipo de impedimento o control, salvo obviamente que si estamos viendo material bélico, sí va a ser pasible de control. Eso sí, hay excepciones también, ¿verdad? No voy a estar productos químicos tóxicos o basura estar circulando libremente, o también armas que finalmente tengan como objetivo el armamiento de algún estado. A ver, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, y después vamos a profundizar. Yo no sé si ya estuvieron hablando con el profesor sobre los órganos intergubernamentales y supranacionales. ¿Sí? Ok, sí. ¿Ah? No, eso es. Aquel que está bien relacionado con nosotros es el Brexit, que después vamos a hablar también de eso. Pero el BRICS no. El BRICS es una asociación por fuera, no es un esquema de integración. ¿Sí? Es más bien un acuerdo entre estados a nivel político. Bueno, a ver, ¿me pasan la lista ya?